Los niños pueden pasar a su clase y mientras tanto los adultos podemos ir abriendo nuestras Biblias en Primera de Juan capítulo 2. Vamos a continuar con el pasaje que estuvimos estudiando la semana pasada en Primera de Juan capítulo 2. Si ustedes recuerdan, hace una semana, el domingo anterior, estuvimos estudiando respecto a dos de los fundamentos de la santificación que Juan nos enseña en los primeros dos versículos del capítulo 2 de su epístola en Primera de Juan. Y nos enseñó que esos dos fundamentos, uno de ellos es el fundamento del llamado excéntrico a no pecar. Excéntrico por todo lo que decíamos, que es un excentrismo hoy en día y en todas las épocas, llamar a las personas pecadoras a no pecar. Y en segundo lugar, dijimos que el siguiente fundamento era que para poder lograr eso teníamos que vivir en una redención del llamado que Él había ganado en la cruz de Cristo, a través de la misericordia de su Hijo en la cruz, que inclinaba el favor de Dios hacia nosotros para que nos defienda tanto en esta tierra por su Espíritu Santo como en los cielos como nuestro abogado y defensor delante del Padre y delante de cualquiera que quisiera acusarnos. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Juan va a continuar con esta idea de la santificación y va a hacer la pregunta siguiente: ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Dios? Y la segunda pregunta que va a hacer es: ¿puedes probarlo? Si dices que conoces a Dios, ¿puedes probarlo? Y es mi deseo para cada uno de los que estamos acá que podamos con sinceridad responder esta pregunta mientras vamos llevando y abordando el tema de esta mañana. Es: ¿conoces a Dios? Que tú te preguntes a ti mismo: ¿conozco a Dios? ¿Conozco a su Hijo? Y si digo que es así, ¿cuáles son las evidencias en mi vida de que Dios y mi persona tenemos una relación verdadera de conocernos unos al otro? Vamos a leer los versículos 3 al 6 del pasaje. Dice: y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a orar una última vez. Señor, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, Señor, y tú nos has dado un propósito más grande que cualquier otro propósito en la vida que podamos encontrar, que es el conocerte a ti. Te pido, Señor, que en este día, en esta mañana, podamos, Señor, conocerte más. Y, Señor, que tú pongas seguridad de que esto es real cuando vemos la obra que tú haces en nuestros corazones, Señor. Y si no vemos esta obra en nuestros corazones, te pido que empieces, Señor, a traer salvación a la vida de muchos de los que están acá, Señor, que quizás llamándose cristianos no han conocido verdaderamente la esencia y el propósito del por qué son cristianos. Y te pido, Señor, que tú hagas esta obra hoy en mi vida, en la vida de los que estamos acá, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace un tiempo escuché un debate donde uno de los debatientes, uno de los que estaba defendiendo diferentes posturas, planteaba que una solución, y el debate era acerca de la violencia que estaba ocurriendo en la población, planteaba que una de las soluciones para lograr esto era la educación. Mencionaba incluso que era necesario, y él pensaba que era muy bueno si podíamos llevar libros clásicos a las cárceles. Y aunque podemos entrar en una gran discusión respecto al tema de la educación y sus implicaciones en la vida, en la violencia y en la vida social. No va a ser el tema que vamos a abordar hoy, pero estoy de acuerdo que el conocimiento y la educación puede generar grandes cambios.
Estoy de acuerdo que la educación es necesaria y es muy buena para muchos aspectos de nuestras vidas. Podemos ver de que la educación puede generar un gran cambio en aspectos económicos y sociales. Pero también podemos ver de que la educación no ha logrado, a pesar de estar viviendo una época de gran educación, no ha logrado vencer algunos hechos sociales como son la separación y las rupturas de las familias, la negligencia de los hijos con padres ancianos o incluso la vulnerabilidad de la sociedad alrededor de los desprotegidos. Y entonces nos preguntamos por qué, y una de las razones es porque la educación solamente o mayoritariamente no viene acompañada necesariamente de la compasión, del sacrificio y de la lealtad. Vivimos en tiempos donde hay mayor educación que nunca y mayor conocimiento de los aspectos de la vida que nunca, ensalzando cada vez y cada día descubrimientos científicos, teniendo grandes hipótesis de la física y alabándonos porque estamos conquistando el espacio. Y sin embargo también a través de la educación hemos logrado crear las armas destructivas más grandes que han existido en la historia de la humanidad. Cualquier conocimiento en las manos del hombre pueden ser destructivos, pero también el conocimiento puede ser vano, porque el conocimiento, por ejemplo, filosófico, puede meditar en grandes valores y virtudes, pero no puede crear ninguno de ellos dentro de uno mismo. Por eso también los filósofos pueden vagar respecto a horas y horas y horas simplemente en una virtud, pero también en medio de ese pensamiento llegan a excusas del por qué no siguen esa virtud, porque finalmente lo que eventualmente los lleva a seguir su corazón son a sus pasiones inmediatas. Y también podemos hablar del conocimiento de las artes. Hoy en día los artistas están a flor de piel, están más cerca que nunca. Cualquiera que pueda presentar o tener alguna actitud de artista hoy en día puede presentar y dar a conocer su obra como nunca antes en la vida. Y cada uno de nosotros puede estar disfrutando de obras artísticas en la palma de su mano. Tenemos piezas musicales por doquier. Podemos tener artistas que muestran su arte a través de la pintura. Podemos ver artistas que muestran su arte a través de la escultura. Incluso el arte cinematográfico cada vez más captura nuestra mente y ellos se esfuerzan para diseñar todo en fin de cautivar nuestra mente de forma completa. Y sin embargo, hoy tenemos las generaciones que tienden a ser o decir que están cada vez más aburridas. Tenemos generaciones que cada vez ven la vida con un contenido más insípido y sin sabor, sin capacidad de ver en la vida y en las cosas pequeñas el disfrute y el gozo de lo que pueden tener, y están en la amargura de sus almas. Y esto es así porque el conocimiento genérico tiene sus limitaciones. La educación genérica no es la solución de los problemas humanos porque no va a la raíz del problema. La educación tiene principalmente un enfoque meramente intelectual. Y aunque a veces la educación o algunos pensamientos de la inteligencia pueden mover nuestra voluntad o nuestros sentimientos hacia aquella cosa que vamos a admirar, no puede cambiar la raíz del problema del corazón del hombre. Juan acá, sin embargo, va a abordar el tema desde otro aspecto, y nos va a decir que sí existe un conocimiento que puede transformar completamente la vida de las personas que conocen o que tienen ese conocimiento. Y la razón por la cual hace eso es porque el conocimiento del que está hablando Juan acá no es un conocimiento meramente intelectual de pensamientos o de información, sino que está hablando de un conocimiento entero y que transforma completamente la vida de la persona que conoce. Y el conocimiento del que está hablando es el conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice acerca del conocimiento del Dios y de su impacto en la vida de las personas? Nos dice la Biblia que el conocimiento de Dios
cambia completamente nuestro propósito en la vida y la perspectiva eterna que tenemos de ella. En Juan 17:1 nos dice, y esta es la vida, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. También nos dice que impacta la forma en la que hacemos religión, la forma de nuestra religiosidad personal. En Oseas 6:6 nos dice Dios a nosotros, porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. El conocimiento de Dios también nos permite conocernos a nosotros mismos de forma más real y completa. En el Salmo 8 dice en los versículos 3 y 4, cuando veo, es decir, cuando te conozco por medio de tus obras, cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del hombre para que lo cuides. El conocimiento de Dios es el fin de nuestra identidad como creyentes. Jeremías 9:23 dice, mas alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. El conocimiento de Dios es aquello que transforma la forma en la que vivimos las circunstancias de la vida. El Salmo 46:10 dice, estén quietos y sepan y conozcan que yo soy el Señor. El conocimiento de Dios es para nosotros la medida más alta del saber. Proverbios 9:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios y el conocimiento del Dios Santo es inteligencia. Y el conocimiento de Dios es la plenitud de gozo que podemos encontrar. El Salmo 16:11 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu diestra hay diestras para siempre. Y de esta misma forma, el conocimiento de Dios transforma y debe transformar nuestra vida moral. En 1 de Juan 3:6 va a decirnos, todo el que peca ni lo ha visto, ni lo ha conocido. Esta es la razón por la que podemos concluir que la transformación total del creyente ocurre solamente cuando conocemos a Dios verdaderamente. No cuando conocemos acerca de Dios, sino que cuando lo conocemos en la medida de todos aquellos versículos que acabamos de describir. Porque el verdadero conocimiento de Dios cautiva nuestra mente, cautiva nuestras emociones y transforma desde adentro nuestra voluntad hacia Él. Este es el conocimiento del cual Juan está hablando acá en el versículo 3, cuando dice, en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer. De este conocimiento está hablando Juan. No está hablando de una afirmación intelectual, sino está hablando de una transformación completa por el conocimiento de Dios. Y es por esta razón que seguidamente a esto, Juan nos va a decir que debemos mostrar evidencias con nuestras vidas, ya que no es solamente una información que guardamos en el cajón, sino es una información o es un conocimiento que transforma completamente nuestras vidas. Nuestras vidas tienen que mostrar evidencias de que hemos conocido a ese Dios. Y nos va a dar 3 evidencias de este conocimiento. Nos va a decir que el conocimiento de Dios implica que seamos obedientes. Nos va a decir que el conocimiento de Dios produce en nosotros una perfección del amor de Dios. Y en tercer lugar nos va a decir que el conocimiento de Dios implica estar unidos a Cristo y seguir sus pasos. Vamos a leer los versículos 3 y 4 una vez más. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. El conocimiento de Dios tiene solamente validez cuando viene acompañado de obras. Hoy en día se dice que el 31% de la población mundial es cristiana.
en sus diferentes formas, en sus diferentes denominaciones de cristiano. Pero cuando nosotros vemos el cristianismo en la sociedad, pareciera que no ha generado o no genera un impacto real de los mandatos del Señor. La razón es porque, como el autor de Juan está mostrando acá, podemos autodenominarnos cristianos o creyentes, a veces por conceptos más superficiales como las costumbres que tenemos, la familia en la que hemos nacido, o conceptos que hemos desarrollado e incluso que hemos aceptado como verdades, pero que en realidad no surgen de un verdadero conocimiento del Dios vivo. Es muy importante que entendamos esto, que el conocimiento de Dios verdadero tiene consecuencias morales. Que no importa cuán apasionada y cuán fuerte sea tu confesión de fe, no importa cuán acertada sea tu exposición acerca de Dios, si no viene acompañada de obras, no puedes tener seguridad de salvación. No puedes decir que conoces a Dios verdaderamente. Jesús lo afirmó en Lucas 6:46 cuando dice: ¿por qué me llamas Señor? No solo dice eso. Dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. De la misma forma, en Juan 3:36, Jesús va a utilizar de forma indistinta la palabra creer y obedecer. Escuchen lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, ¿qué necesitamos para la vida eterna? Creer en el Hijo. Pero, dice, el que no cree al Hijo no verá la vida. No dice eso. Dice, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por tanto, creer y obedecer son aspectos que vienen entrelazados en la vida cristiana. No puede haber una fe verdadera que no venga acompañada eventualmente de obras, a menos de que tu fe sea una fe falsa, una fe inútil y una fe vacía. Dietrich Bonhoeffer lo dice así: solo el que cree es obediente, solo el obediente cree. Esto es lo que nos enseña el versículo 4. No importa la afirmación que digas de tener acerca de conocer a Dios, eso no prueba nada. Puede ser una falsa seguridad, puede ser una mentira que tú estás creando en tu ser. El teólogo y puritano John Owen hace una gran distinción en cuanto al conocimiento de Dios. Él dice que hay el conocimiento de la verdad y existe el conocimiento del poder de la verdad. Y esto es relevante en lo que estamos hablando, porque aun cuando no neguemos a nuestra fe o no neguemos a Dios con nuestros labios, podemos estar negando a Dios con nuestras acciones. Si has leído lo suficiente la Biblia y has visto un poco también de la historia del cristianismo, la evidencia de que un pueblo, y en este caso Israel o cualquier pueblo, se está alejando de Dios, no es necesariamente que los rituales de la fe se están perdiendo, sino es que la sociedad se está convirtiendo en más inmoral. ¿Te das cuenta de eso? Uno de los primeros indicios de que un pueblo se está alejando de Dios es que su propia vida, su propia sociedad se está volviendo inmoral. De la misma forma, con tu propia vida, cuando te estás alejando de Dios, lo primero que sale de tu corazón es la inmoralidad de tu corazón. No vas a negar a Dios del principio, pero lo primero que se va a ir notando en tu vida va a ser tu inmoralidad. Porque la santidad adquirida por la obediencia es la vida del llamado del creyente. Y esto se logra y se prueba de que realmente conoces a Dios. No importando cuántas cosas buenas digas de Dios, no importa cuánto digas que amas a Dios, la evidencia final es cómo puedes responder a esta pregunta: ¿cumples los mandamientos de Dios? ¿Los cumples? ¿Cómo es tu vida de obediencia? Y sé sincero contigo mismo. No estoy pidiendo que levantes la mano. Sé sincero contigo mismo.
¿Crees o tu seguridad está puesta solamente en porque tus labios han dicho que la fe en Jesús, que tú tienes fe en Jesús y por esa razón solamente ya has puesto completa seguridad de que eres salvo? Mira tu propia vida, examina tu obediencia. ¿Hay santidad en tu obediencia? ¿La estás procurando con todo tu ser? Y Juan acá nos va a decir también cómo buscamos esa santidad, cómo buscamos esa obediencia. Juan nos va a ayudar al respecto de eso. Él nos dice que debemos guardar sus mandamientos. No solo dice que debemos cumplir sus mandamientos, dice que debemos guardar sus mandamientos. Y en el versículo 5 nos dice que debemos guardar su palabra. Y es importante esto, porque no es solamente el cumplimiento del momento, sino guardar significa ser un guardia vigilante. Significa ser ese soldado que está puesto en una puerta para resguardar alguna área o alguna situación que está por detrás y que tiene que proteger. Un verdadero soldado no se va a dormir en el momento de su guardia, en el momento de su turno de la guardia. Un verdadero soldado no cierra los ojos para descansar sus ojos cuando está guardando algo que realmente es importante, sino que está atento y no hay nada que pueda interrumpir la visión de la palabra para obedecer, para resguardar. Pero también esta palabra se usa cuando guardamos un tesoro. Cuando guardamos un tesoro. Por tanto, cuando estamos guardando un tesoro, lo que queremos hacer es resguardar, es protegerlo, porque para nosotros es valioso. Y es aquí donde la verdadera adoración se deleita en los mandamientos de Dios. Cuando está diciendo esto, está diciendo que la palabra de Dios es la fuente que nosotros guardamos, que nosotros examinamos, que nosotros estamos mirando atentamente, vigilantemente, pero también atesorando lo que estamos leyendo, porque sabemos que ahí está la santidad de Dios para nuestras vidas. ¿Amas la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas en ella? ¿Obedeces la palabra de Dios? ¿Realmente cuando vas a la palabra de Dios encuentras tu deleite en ella? ¿Tu vida refleja la palabra de Dios? Y la pregunta es, ¿lo conoces? Esposos, eres llamado a amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Lo conoces? Padres deben disciplinar y amonestar a sus hijos en el Señor. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo conoces? Hijos deben amar y respetar a sus padres. ¿Lo estás haciendo? ¿Lo conoces? Hombres y mujeres de la iglesia, ¿están permitiendo que la amargura de su corazón salga contra algún hermano de forma permanente y persistente? ¿Lo conoces? ¿Estás permitiendo que el chisme y la crítica ganen al amor y a la honestidad? ¿Lo conoces? Cada vez que tú digas no, la pregunta es, ¿lo conoces? Porque si no has vencido o por si no estás obedeciendo estos mandamientos, la pregunta es, ¿lo conoces? La segunda evidencia de que conocemos a Dios es que el perfeccionamiento del amor de Dios en nuestras vidas. Leemos el versículo 5, dice, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. En el punto anterior dijimos que la evidencia era que nosotros guardábamos el mandamiento, cumplíamos el mandamiento. Y la pregunta es, ¿cuál es el mandamiento que hay que obedecer? Y el mandamiento que hay que obedecer es el amor. Puedo asegurarles de que es el amor y los reto y les pido que puedan, después de esto, quizás en sus casas, leer toda Primera de Juan. Y van a ver que el concepto que Juan tiene cuando está escribiendo estas evidencias es debemos amarnos los unos a los otros. Ese es el concepto, el propósito del que Juan está escribiendo esto. Por ejemplo, en el versículo siguientes, el versículo 7 al 11,
Juan va a empezar a argumentar acerca de un mandamiento renovado y nos va a decir que ese mandamiento renovado es el amor. Y una pregunta que me hice era, ¿por qué Juan y la Biblia enseñan de que el amor es un mandamiento? Parece como que le quita toda la chispa, ¿no? El amor es un mandamiento. Y en primer lugar, el amor es un mandamiento porque el amor nos enseña toda la Biblia de que es el resumen de todos los mandamientos. Nos dice que todos los mandamientos se resumen en dos: amarás al Señor tu Dios y amarás a los demás como a ti mismo. Pero creo también que el amor es un mandamiento porque Dios tiene que asegurarse que nosotros veamos cuál es su propósito. Y la realidad es que en personas naturales de un hombre caído, el amor no es natural. Como un hombre autoexaltado, un hombre orgulloso, un hombre centrado en mí mismo, amar a las personas pareciera imposible y a veces parece locura. Pero aún cuando el mundo y la sociedad exaltan el amor como una virtud, es necesario que el amor sea un mandamiento con especificaciones, porque es fácil para nosotros redefinir el amor a las definiciones que nosotros en nuestras perspectivas queremos darle al amor, y muchas veces ese amor que nosotros catalogamos como amor en realidad termina siendo un deseo egoísta donde el enfoque somos nosotros solamente. El amor es un mandamiento porque nos dice lo importante que es, porque nos dice lo difícil que es tenerlo y porque nos permite mostrarnos cuál es el camino a recorrer para que realmente vivir ese amor. Ahora, la segunda evidencia que Juan nos está diciendo acá es que sabemos de que conocemos a Dios porque el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. ¿Y qué significa eso? El hecho de que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros significa o implica progresión en crecimiento y madurez. Esto implica que Dios no está llamando a una obediencia estática. Dios está llamando a una obediencia a la palabra de Dios en la que cada vez se hace mayor y mayor. Debemos ver como la obediencia que un padre espera de sus hijos. Yo no esperaría que mi hijo de 6 meses me ayude a poner la mesa para los invitados. Probablemente tampoco esperaría que lo haga al año, tampoco esperaría que lo haga a los 2 años, a menos de que esté dispuesto a romper todos los platos. Pero poco a poco, espero que su obediencia vaya madurando y vaya creciendo en aspectos aún cada vez más complejos, más enriquecidos, más profundos, más reales. La obediencia del creyente debe madurar de esta manera. La obediencia del creyente no es como la del niño pequeño que a los 5 minutos se olvidó que tenía que empezar a ordenar los juguetes. La obediencia del hombre maduro no fluctúa de acuerdo a las distracciones de su mente o de su corazón o de sus emociones. Es una persona obediente, es una persona fiel, es una persona a la que puedes confiar. No puedo decir que soy creyente y estar estático en mi vida de obediencia. Seguir teniendo una obediencia inmadura durante toda mi vida. Y nosotros podemos ver personas en la iglesia viviendo este tipo de vida, luchando con el odio hacia una persona de forma persistente por años, luchando con el chisme de forma persistente por años, luchando en su vida de su santidad, buscando a Dios. Nunca terminan de amar la palabra de Dios. No vemos un cambio real en sus vidas. Tiene que haber una transformación. La mayoría de los que nos hemos convertido al Señor, sin una historia trágica por detrás, en la que hay un cambio que dejó todos los hábitos malos que tenía antes, podemos simplemente entrar a la sociedad cristiana, al círculo cristiano, y no generar ningún tipo de transformación evidente para nuestras vidas. Un creyente verdadero está creciendo en su obediencia, se desarrolla en su obediencia, madura en su obediencia. Y la pregunta es, ¿conoces a Dios
¿Estás creciendo en tu obediencia hacia Dios? Dios nos ha llamado a correr por la rambla, no a correr en una cinta en un gimnasio donde no avanzamos, sino que nos quedamos en el mismo sitio y vemos, quizás engañados por nuestra propia conciencia, un cronómetro que nos dice que estamos avanzando, pero estamos en el mismo lugar. Pero este pasaje nos enseña una segunda cosa más, y es que la evidencia de que estás madurando en tu obediencia es que tu obediencia no surge de aspectos o de actos superficiales, sino que surge del perfeccionamiento del amor de Dios en tu interior. Juan, cuando utiliza esta frase, el amor de Dios, lo usa en una forma literaria que no se sabe cuál es el sujeto de ese amor. Es decir, podría interpretarse como el perfeccionamiento del amor de Dios hacia nosotros, podría interpretarse como el perfeccionamiento del amor de nosotros hacia Dios, o podría interpretarse simplemente como el amor de Dios de una forma genérica. Y personalmente, creo que la palabra, y sobre todo Juan, utiliza esas tres interpretaciones en el transcurso de sus evangelios y de Primera de Juan, de manera que podemos concluir que las tres son verdaderas. Por ejemplo, podemos decir, cuando conectamos el amor y la obediencia, podemos decir que el perfeccionamiento del amor está relacionado a la obediencia del creyente en la forma en la que el creyente ama a Dios, porque por ejemplo en Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces podríamos decir, si ustedes cada vez me aman más, cada vez más guardarán mis mandamientos. Pero también vemos cómo es el amor de Dios hacia nosotros. Dice en Juan 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Es decir, si me amas, si guardas mis mandamientos, eres amado por Dios. Es decir, si cada vez más estás guardando los mandamientos, el amor de Dios se está perfeccionando en ti. Pero también lo vemos en la forma general. En 1 de Juan 4:12 dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Escucharon? Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el amor es perfeccionado en la medida que Dios está incrementando nuestros vínculos de amor hacia Él y hacia los demás. El amor de Dios por nosotros, con el cual nos amó primero, y nuestro amor hacia Él es eventualmente la fuente de nuestra obediencia, y comienza a ser la fuente de nuestra obediencia cuando se va perfeccionando en nosotros. Es decir, que nuestro amor vertical hace que la obediencia que nosotros tengamos al Señor venga y provenga de un deseo de la voluntad y no de actos externos. Y al mismo tiempo, los mayores actos de obediencia que nos están llamando a hacer son aquellos actos de obediencia en nuestra relación horizontal hacia el amor que tenemos hacia el prójimo. Y es ahí donde finalmente el amor es perfeccionado, porque es un amor que se comparte de arriba abajo, pero se comparte en la acción horizontal. Y esta es la razón por la que la obediencia para el creyente no es gravosa, no es pesada, no es horrible, no es algo que no queremos cumplir. Es por eso que la obediencia para el creyente no es el cumplimiento de un deber, sino que es la respuesta de amor del corazón y de la voluntad hacia Dios, que ha transformado a través de su amor nuestras vidas en acción, en amor para los demás. Es por esta razón que el cumplimiento externo de actividades o de actos religiosos no son agradables al Señor.
el Señor no los llama a obediencia, porque no provienen del amor. Cuando nosotros nacemos de nuevo, somos dados, se nos da este poder de entender el amor de Dios. Pero poco a poco, entre más conocemos, entre más entendemos el amor de Dios, nuestro amor crece más y más y nuestra obediencia se hace cada vez más y más real, profunda y amorosa. Al principio los mandamientos de Dios son algo que no entendemos y a veces que no queremos cumplir. Pero poco a poco, en el perfeccionamiento del amor de Dios a nuestras vidas, de nuestro amor hacia Él y de nuestro amor hacia los demás, los mandamientos más bien son escaleras de amor que Dios ha puesto para que nosotros podamos vivir en esta vida de cumplir sus mandamientos. Pon en juicio tu corazón. Cuando estoy hablando de obedecer a Dios, ¿sientes atracción hacia esa realidad del cristiano? O nuevamente piensas en tu cabeza, siempre el Sergio se sube arriba para reñirnos y decirnos que no estamos haciendo bien. ¿Sientes agrado de la idea de decir, quiero obedecerte más? ¿Tiene ese deseo en tu corazón o es más bien un fastidio? Y es un deseo de decir, capaz que el próximo domingo no vengo. La verdadera obediencia es una evidencia de salvación cuando surge del verdadero amor hacia Dios y surge del cumplimiento del gozo del deber. Una familia perfeccionada no es aquella en la que tiene un padre autoritario e hijos que obedecen, pero a regañadientes, enojados, con una mala cara. Una familia perfeccionada es aquella que tiene un padre amoroso e hijos que obedecen y se aman unos a otros por el amor que su padre les ha manifestado y por el amor que ellos tienen hacia el Padre. Esa es una familia perfeccionada. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo se ve este amor puesto en práctica? Y Juan nos responde con la tercera evidencia en el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan nos dice para responder esta pregunta, permanezcan en Jesús, vean y sigan sus pasos, porque Él es el patrón real de aquel que conoce verdaderamente, de aquel que obedece verdaderamente y de aquel que ama verdaderamente. Sabemos que Él es el patrón porque Él hizo y vivió todo lo que nos está pidiendo que nosotros hagamos y seamos hoy. Él nos dice que Él lo hizo. En Juan 8:55 dice, yo lo conozco, es decir, yo conozco a Dios, Padre. Si digo que no lo conozco, seré un mentiroso como ustedes. Pero sí lo conozco y guardo sus mandamientos. Y Juan 15:10 dice, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este versículo pone a prueba nuestra fe para saber si es verdadera. Porque nos pregunta, ¿imitas a Cristo en su obediencia y en su amor? ¿Estás imitando a Cristo en su obediencia y en su amor? No puedes decir que conoces a Dios si no estás imitando a Cristo en su obediencia y en su amor. Pero al mismo tiempo nos da una esperanza, porque nos dice que debemos permanecer en Él. Y esto nos recuerda que el poder para vivir esta vida en obediencia y en amor no nos pertenece. No nos pertenece. El llamado a vivir de esta forma es contrario completamente a el deseo de nuestro corazón. Solo nuestra unión con Cristo puede lograr que el amor de Dios sea perfeccionado en nuestra obediencia a Dios. De otra forma es imposible. Y podemos tener la esperanza porque Cristo ya lo vivió. Jesús vivió de esta forma en la tierra y nosotros podemos hacerlo unidos a Él. Eso significa permanecer en Él.
Jesús lo ilustró en Juan capítulo 15, en el versículo 6, cuando habla acerca de la vid y los sarmientos. Dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese dará fruto. Y acá dice la razón por la cual. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Es decir, nada podemos hacer llevando frutos espirituales y eternos. Nadie puede llevar frutos espirituales o eternos si no es porque está unido con Cristo. No vas a poder obedecer y amar a Dios verdaderamente si no estás unido con Cristo. Nuestra unión con Cristo y esta imagen que Cristo nos está dando es que la savia, los nutrientes que necesitamos como creyentes para mostrar fruto, que diga, esta es la evidencia que yo conozco a Dios, son otorgados a través de nuestra unión con Cristo, a través de estar unidos a la vid. Y por eso tiene este mandamiento, tiene un doble propósito. El propósito es decirnos, el poder para cumplir con todo esto es tu unión con Cristo. Es la obra que Cristo ya hizo en la cruz. Pero por otro lado, ya que la obra que hizo en la cruz es efectiva, cualquiera que esté unido a Cristo tiene que mostrar frutos, porque Cristo está lleno de nutrientes para generar frutos en aquellos que están unidos a Él. Por tanto, no es un llamado de todo lo que estamos haciendo a agarrar ahora y en tu carne tratar de hacer y obedecer y amar a Dios. Es un llamado a depender en la obra de Cristo. Agustín de Hipona, en su libro Las Confesiones, dice en una oración a Dios, concédeme lo que mandas y ordena lo que quieras. Lo que está diciendo Agustín acá es que cualquier cosa que Dios nos pida a nosotros, al mismo tiempo podemos lograrlo porque su Hijo, al cual estamos unidos, lo ha logrado de forma perfecta. Por tanto, pídeme lo que quieras, pero concédeme lo que pides por medio de Cristo. Y la pregunta sigue siendo, ¿conoces a Dios? Y la pregunta más específica es entonces, ¿conoces a Jesús? ¿Has experimentado el poder de la salvación de Jesús en tu vida? ¿Es la base de tu obediencia a Dios? ¿Es la base de tu amor a Dios? Juan está preocupado de que como oyentes puedan probar su fe para saber si es verdadera o no es verdadera. Y nos dice, por ejemplo, si no es verdadera, si no está acompañada de obediencia, amor e imitación a Cristo, eres un mentiroso en quien la verdad no está, nos dice el versículo 4. Por tanto, tú que dices que eres creyente, no importa la denominación de creyente que tú estés planteando tener, si tú dices que conoces a Dios, ¿hay frutos en tu vida que estén mostrando esta realidad? ¿Tu santidad es una prueba de tu fe? ¿Tu persecución de conocer a Dios en la palabra es una prueba de tu fe? ¿O crees quizás que un día, sin santidad y sin frutos, vas a llegar al cielo y tienes esa seguridad de que vas a llegar al cielo un día porque dices que conoces a Dios sin que haya santidad en tu vida? John Charles Ryle dice en una meditación al respecto de este tema, y con esto vamos a terminar, medita al respecto a esto y escribe a los creyentes de labios para afuera y dice, supongamos por un momento que se te permitiera entrar al cielo sin santidad. ¿Qué harías? ¿De qué podrías disfrutar ahí? ¿A cuáles de todos los santos te acercarías y al lado de quién te sentarías? Sus placeres no son tus placeres, sus gustos no son tus gustos, ni su carácter el carácter tuyo. ¿Cómo podrías ser feliz si no fuiste santo en la tierra? Quizás
Prefieres la compañía de los superficiales y de los indiferentes, de los mundanos y los avaros, de los parranderos y de los que andan tras los placeres, de los impíos y de los profanos. No habrá ninguno de ellos en el cielo. Quizás pienses ahora que leer la Biblia, orar y cantar himnos es aburrido, triste y tonto. Algo que puede ser tolerado de vez en cuando, pero no disfrutado. Pero ¿sabes? Esto es lo que haremos mayoritariamente en el cielo. Sobre todo piensas que te regocijarías de conocer cara a cara a Jesús, el crucificado, después de haberte aferrado a los pecados por los que Él murió. Te pondrías de pie con confianza y te sumarías a la exclamación de los santos que gritarían: este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿No te parece que tu lengua de impío se te pegaría al paladar de vergüenza y lo único que desearías es ser echado de ahí? Dios tenga misericordia de todos aquellos que podemos confesar con nuestras bocas nuestra fe, pero que no tenemos evidencias verdaderas del fruto de santidad en nuestras vidas. Una de las razones por las que vez tras vez tratamos de decirles que vengan a la palabra de Dios es porque es el medio a través del cual conocemos a Dios. Cuando uno viene a la palabra de Dios, no viene para buscar información, para debatir, para saber mejor o para enorgullecernos en nuestro conocimiento espiritual. Nosotros venimos a la palabra de Dios porque digo, necesito a Cristo. Entonces yo vengo en oración y en adoración a la palabra de Dios diciendo, necesito a Cristo. Dios, muéstrame a Cristo. Porque esa es la única fuente de mi obediencia, es la única fuente de mi adoración, es la única fuente de mi amor. Necesito a Cristo. Necesito a Cristo. Por tanto, si tu vida es una de esas que dice mucho y hace poco, busca a Cristo. Si hoy en todas las preguntas que hemos hecho conoces a Dios, ha quedado en evidencia por tu vida, no por tus labios, por tu vida, que no conoces a Dios, busca a Jesús. Permanece en Él, confía en su obra y sobre todo, ven a la palabra y dile, Señor Jesús, quiero andar como tú anduviste. Muéstrame tu gloria. Vamos a orar. Señor, podríamos ser tan vanos en nuestro conocimiento de aspectos y de realidades espirituales. Podemos ser tan vanos, Señor, en nuestra comunión unos con otros, en la máscara de la hipocresía los domingos de mañana. Pero, Señor, tú nos has dado en tu palabra la herramienta, Señor, para conocer a ese Dios vivo y que nuestro conocimiento sea perfeccionado a tal punto que el amor por el cual venimos y disfrutamos de estos aspectos espirituales sean el motivo y la razón verdadera de nuestra obediencia. Que es el perfeccionamiento de tu amor en nuestras vidas el que nos permite los domingos de mañana generar y dar una sonrisa a los demás por obediencia desde adentro y no solamente por una careta externa de lo que el cristiano debe hacer porque es lo que se nos ha enseñado a hacer. Pero sobre todo, Señor, sería vano tratar de hacer esto por nuestras fuerzas. Y por eso, Señor, oramos para que Cristo sea exaltado en la vida de cada uno de los creyentes que están acá. Que sea Cristo, Señor, el que provoque ese amor en nuestros corazones, de tal forma, de tal manera, que podamos alabar y amar a los demás de esa forma, Señor. Que no sea, que en lo que nos alabamos sea solamente en conocerte y en amarte, y en que tú nos amaste a nosotros primero.
Te agradecemos esto, haz esta obra en cada uno de nosotros, Señor. Si hay culpa hoy, también por todo lo que hemos hablado, Señor, que vayan al versículo 2 y que busquen al abogado, a aquel que por nosotros es la propiciación y en cada una de nuestras fallas, Señor, nos defiende delante del Padre. Te agradezco, Señor, porque tenemos esta maravillosa realidad de ya ser llamados a no pecar, pero también esa maravillosa realidad de que es Cristo quien obra en nosotros, incluso en nuestras debilidades. Te agradezco, Señor, eso en el nombre de Jesús. Amén.